¿Te acuerdas de cuando esperabas con ilusión cada sábado o domingo para ver tu programa favorito en la televisión? Eran tiempos en los que un solo episodio bastaba para unir familias, generar conversaciones y dejar recuerdos imborrables. En este video, vas a descubrir 20 programas mexicanos que marcaron a toda una generación y que hoy viven en la memoria colectiva. Quédate hasta el final, porque te espera una sorpresa especial, un recuerdo inesperado que seguramente reconocerás en cuanto aparezca. El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho no fue solo una serie cómica, fue un fenómeno cultural que marcó a varias generaciones en México y en toda América Latina. Creado por Roberto Gómez Bolaños en 1971. El programa mostró la vida de una vecindad con personajes entrañables como Don Ramón, Kiko, La Chilindrina y por supuesto el propio Chavo con su barril. El humor surgía de situaciones cotidianas que cualquiera podía reconocer, desde pagar la renta hasta las peleas infantiles por un dulce. Las frases del programa se volvieron parte del lenguaje popular. Expresiones como "fue sin querer queriendo" siguen vivas hasta hoy. Lo que lo hizo tan especial fue la mezcla de ternura y humor sencillo, donde detrás de cada travesura había un reflejo de la realidad social. Los niños imitaban a los personajes en la calle, y las familias se reunían frente al televisor para compartir risas y comentarios. Aunque sus episodios siguen repitiéndose en canales y plataformas, la magia original de la primera emisión es irrepetible. El Chavo del Ocho quedó grabado como una parte esencial de la infancia mexicana y como uno de los símbolos más grandes de la televisión en español. Odisea Burbujas. Odisea Burbujas apareció en la televisión mexicana a finales de los años 70 y se mantuvo durante buena parte de los 80. Fue un programa que mezclaba títeres, actores y canciones para crear un mundo lleno de imaginación y aprendizaje. Sus personajes principales, como la profesora Maga, el ratón Mimoso Ratón y el Capitán Burbujas, se ganaron el cariño de los niños con historias que enseñaban ciencia, ecología, literatura y valores de una manera divertida. El programa tenía un estilo único porque lograba que el entretenimiento y la educación se unieran sin que los pequeños lo notaran. Cada capítulo proponía aventuras que llevaban a los personajes a resolver problemas y a compartir mensajes positivos. Los niños aprendían cantando y jugando, y muchos llegaban a repetir las canciones en la escuela o en casa. Además de su propuesta educativa, Odisea Burbujas transmitía alegría con vestuarios coloridos, escenarios creativos y una música que se volvió parte de la memoria colectiva. Su final dejó un vacío en la televisión infantil mexicana, porque pocos programas lograron combinar diversión y enseñanza de esa manera. Hoy, recordar a Maga o al Capitán Burbujas es volver a una etapa donde la televisión se sentía cercana, cálida y formativa. En familia con Chabelo. Durante casi 5 décadas, los domingos por la mañana tenían un dueño indiscutible. En familia con Chabelo llenaba las salas de miles de hogares desde 1967 hasta 2015. El programa conducido por Xavier López se convirtió en una tradición semanal donde concursaban niños y adultos en dinámicas llenas de humor, tensión y premios. La emoción comenzaba desde temprano, porque familias enteras se reunían frente al televisor para ver quién ganaba la bicicleta, el televisor o la ansiada catapisa. Chabelo, con su inconfundible voz de niño, lograba que los pequeños se sintieran parte de un mundo mágico y que los adultos disfrutaran al mismo tiempo. Los concursos se volvían tema de conversación en la escuela y en la oficina. Las frases de Chabelo y las risas del público eran parte del ritual dominical. Más allá de los premios, transmitía valores como la honestidad, la paciencia y la importancia de convivir en familia. Su despedida en 2015 marcó el cierre de una era de la televisión mexicana. Para muchos, los domingos dejaron de sentirse iguales sin esa cita semanal. Nombrar a Chabelo es recordar la unión de generaciones frente a la pantalla. La carabina de Ambrosio. En los años 70 y 80, apareció un programa que rompió con todos los moldes de la televisión mexicana.
La Carabina de Ambrosio era un show de comedia en vivo, donde nada parecía estar bajo control. Y esa era precisamente su mayor virtud. Los sketches mezclaban humor absurdo, improvisación y sátira social, logrando que cada emisión fuera impredecible. El público disfrutaba de personajes extravagantes, magos, bailarinas y comediantes que se turnaban para arrancar carcajadas. A diferencia de otros programas, aquí los errores no se ocultaban. Si alguien se equivocaba, se reían todos y el momento se volvía aún más divertido. Esa frescura espontánea generaba cercanía y hacía sentir a los espectadores como parte del espectáculo. La Carabina no solo era humor, también era un reflejo de la sociedad de su época, porque parodiaba costumbres, políticos y programas rivales. Su energía caótica la convirtió en un clásico irrepetible que marcó a quienes crecieron en esa década. Hoy su recuerdo permanece como símbolo de una televisión arriesgada y creativa, que ya no existe en la misma forma. Fue un laboratorio de comedia donde la risa surgía de la libertad y donde cada domingo todo podía pasar frente a la pantalla. El tesoro del saber. Entre los programas infantiles que marcaron la televisión mexicana de los años 70 y 80, destaca El tesoro del saber. Su conductor, el profesor Memelovsky, guiaba a los niños a través de lecciones llenas de canciones, juegos y títeres que hacían del aprendizaje una aventura entretenida. No era un programa cualquiera, porque conseguía enseñar historia, valores y cultura con un estilo cercano y alegre. Los pequeños esperaban cada emisión para cantar las melodías y reírse con los personajes que acompañaban al profesor. La producción se distinguía por su sencillez y creatividad, ya que usaba recursos modestos, pero lograba un efecto duradero en la memoria. Muchos adultos que crecieron en esa época aún recuerdan cómo aprendieron letras, números y anécdotas históricas gracias a este espacio. El tesoro del saber no solo entretenía, también transmitía valores de respeto, curiosidad y amor por el conocimiento. Se convirtió en una especie de aula televisiva que completaba lo aprendido en la escuela de una forma más divertida. Aunque dejó de transmitirse hace décadas, su recuerdo sigue presente. Hablar de El tesoro del saber es volver a una época en la que la televisión educaba y al mismo tiempo llenaba de ilusión las tardes infantiles. Cachún, cachún, ra, ra. La vida escolar también tuvo su espacio en la televisión mexicana, y lo hizo con un estilo irreverente. Cachún, cachún, ra, ra. Apareció a principios de los años 80 como un programa de comedia ambientado en una preparatoria ficticia donde convivían alumnos traviesos, maestros exagerados y situaciones que cualquier joven podía reconocer. Cada capítulo estaba lleno de bromas, romances y enredos que mostraban la energía adolescente con un toque cómico. El público disfrutaba de personajes memorables que iban desde el estudiante distraído hasta el maestro rígido, todos caricaturizados con mucho ingenio. La música, los vestuarios y el lenguaje juvenil hacían sentir a los espectadores que estaban viendo su propia realidad convertida en espectáculo. Lo más valioso fue que capturó la esencia de una etapa de la vida con sus dudas, amistades y primeras experiencias, logrando que los adolescentes se identificaran y que los adultos recordaran sus años escolares con una sonrisa. Con el tiempo, el programa desapareció de la pantalla, pero quedó en la memoria como la serie que retrató con humor la vida en la preparatoria. Chiquilladas. Hubo un momento en que la televisión mexicana puso a los niños en el centro del escenario, y el resultado fue inolvidable. Chiquilladas debutó en los años 80 como un programa de comedia donde los pequeños imitaban a cantantes, actores y políticos con una creatividad que sorprendía a toda la familia. El encanto estaba en la naturalidad de los protagonistas. No eran adultos disfrazados de niños, sino verdaderos talentos infantiles que interpretaban parodias, sketches y números musicales con una gracia única. El público reía viendo a niños imitar a artistas famosos y se enternecían al mismo tiempo por la espontaneidad de sus actuaciones. Además de entretener, Chiquilladas se convirtió en una cantera de artistas,
porque varios de sus integrantes más tarde alcanzaron la fama en la música, el cine y la televisión. Para quienes crecieron viéndolo, cada episodio era una sorpresa distinta y un motivo de conversación en la escuela al día siguiente. Hoy, el programa se recuerda como un experimento televisivo que funcionó más allá de lo esperado. Chiquilladas demostró que los niños podían ser protagonistas con talento y carisma, dejando una huella imborrable en la cultura popular mexicana. Humor es. Los comediantes. En la década de los 90, la televisión mexicana reunió en un mismo escenario a los humoristas más populares del país. Humor es. Los comediantes presentaban rutinas cortas de stand-up, imitaciones y chistes que mantenían a toda la familia riendo frente al televisor. Cada semana aparecían figuras como Jorge Falcón, Luis de Alba, Teo González o El Norteño, quienes se hicieron aún más conocidos gracias a este espacio. El programa tenía un formato sencillo pero efectivo: un escenario, un micrófono y un comediante dispuesto a arrancar carcajadas. Lo que lo hacía especial era la variedad de estilos, porque cada artista tenía su sello personal, desde imitaciones exageradas hasta chistes rápidos o rutinas de observación. Humor es. Los comediantes se convirtió en un punto de encuentro para la comedia mexicana y un trampolín para nuevos talentos que buscaban un público masivo. Para las familias era un ritual semanal, porque ofrecía diversión directa sin complicaciones. Con el tiempo desapareció de la programación, pero quedó en la memoria como uno de los últimos grandes foros televisivos para los comediantes nacionales. Hoy, su nombre sigue evocando risas y noches de convivencia en torno a la pantalla. Si alguno de estos programas ya te trajo una sonrisa o un recuerdo de tu infancia, suscríbete al canal. Aquí siempre encontrarás más memorias que te harán viajar al pasado. Alegrías de mediodía. En los años 70, la televisión mexicana presentó un programa que se convirtió en referente del humor familiar. Alegrías de mediodía reunía a figuras en un espacio donde se combinaban música, imitaciones y comedia ligera. Cada emisión estaba llena de ocurrencias que arrancaban carcajadas y que se comentaban después en la escuela o en la oficina. El programa funcionaba como un escaparate de talento, porque cada integrante tenía un estilo distinto. Lograban un equilibrio que mantenía a todos frente al televisor. Alegrías de mediodía representó una etapa en la que la televisión buscaba divertir sin complicaciones y reunir a toda la familia frente a la pantalla. Aunque terminó a mediados de la década, dejó huella en la comedia mexicana y fue la base para que varios de sus actores continuaran en proyectos memorables. Hoy se recuerda como un clásico que resume el espíritu alegre y creativo de la televisión de los 70. Chetu. Para los adolescentes de los años 90, no había nada más emocionante que encender la televisión y encontrarse con Setu. Era un programa juvenil que combinaba concursos, entrevistas, música en vivo y dinámicas que parecían diseñadas para capturar toda la energía de esa generación. Cada emisión tenía un ambiente de fiesta que hacía soñar a los jóvenes con participar en el foro y convivir con artistas invitados. El programa se convirtió en una plataforma para talentos emergentes, que después serían reconocidos internacionalmente. Sus conductores transmitían cercanía y frescura, logrando que el público se identificara y sintiera que ese era su espacio. Lo más recordado eran las competencias y juegos que invitaban a la participación activa. Los adolescentes comentaban al día siguiente lo que habían visto y repetían las frases o canciones que sonaban en cada capítulo. Era un escaparate de la cultura pop de la época, con un estilo dinámico que marcó tendencia en la televisión juvenil. Con el tiempo desapareció de la programación, pero dejó una huella profunda. Setu sigue siendo sinónimo de frescura y diversión compartida. Siempre en domingo. Durante casi 3 décadas, los domingos por la tarde tuvieron un protagonista absoluto. Siempre en domingo, conducido por Raúl Velasco desde 1969 hasta 1998. Fue el programa de variedades más influyente de la televisión mexicana. Su fórmula reunía música en vivo, entrevistas, concursos y presentaciones internacionales que lo convirtieron en un escaparate único.
El público lo esperaba con entusiasmo porque ahí debutaban artistas que después alcanzarían fama mundial. La llamada patada de la suerte de Velasco se volvió un ritual para desear éxito a quienes iniciaban su carrera. Además de los artistas, los espectadores disfrutaban del ambiente festivo que llenaba cada emisión. Para muchos hogares era un ritual dominical reunirse en familia, cantar las canciones y comentar las presentaciones. El programa también marcó pauta en América Latina, proyectando talento mexicano hacia otros países. Su final en 1998 cerró una era de la televisión abierta. Recordar, siempre en domingo, es recordar el poder que tenía la pantalla para lanzar ídolos y acompañar la vida familiar de todo un país. Anabel. En la televisión mexicana de finales de los años 80, surgió un programa de comedia que rápidamente se ganó al público. Anabel, conducido por Anabel Ferreira y producido por Enrique Segoviano, ofrecía sketches llenos de ironía, personajes extravagantes y parodias de la vida cotidiana, figuras que mostraban el ingenio de sus guionistas y el carisma de sus intérpretes. El programa no solo hacía reír, también reflejaba situaciones sociales con un toque cómico que invitaba a la crítica ligera. Los niños se divertían con las ocurrencias y los adultos encontraban en los chistes un espejo exagerado de su realidad diaria. Además, por sus filas pasaron actores que después alcanzarían gran fama, como Eugenio Derbez, lo que le dio aún más relevancia. Cada emisión mezclaba música, comedia y sátira, en un formato fresco que mantenía a las familias frente al televisor. Con el paso de los años perdió fuerza y terminó en 1996, dejando un recuerdo entrañable para quienes crecieron con su humor. Hoy mencionar a Anabel es recordar una época en la que la risa llegaba a casa todos los fines de semana con un estilo irrepetible. Pácatelas. En la segunda mitad de los años 90, la televisión mexicana vivió una etapa marcada por programas de variedades que mezclaban música, concursos y humor. Entre ellos destacó Pácatelas, conducido por Paco Stanley y Mario Besares, dos figuras que lograban una complicidad inmediata con el público. Cada emisión combinaba juegos improvisados, chistes, canciones y una cercanía que hacía sentir a la audiencia como parte del foro. El estilo relajado de Paco Stanley lo convirtió en un conductor muy querido. Sus bromas espontáneas y su manera de interactuar con la gente lo diferenciaban de otros presentadores más formales. El programa ofrecía un espacio en el que los espectadores podían divertirse con ocurrencias inesperadas y al mismo tiempo conocer a artistas invitados. Pácatelas representaba el espíritu ligero de los 90. Su cancelación coincidió con cambios en la programación y con la salida de Stanley hacia otros proyectos. Aunque dejó de transmitirse en 1998, su recuerdo permanece vivo en quienes lo disfrutaron. Hoy es recordado como un show alegre que resumía la espontaneidad y el humor de una época muy particular de la televisión mexicana. Dr. Cándido Pérez. La comedia de situación también tuvo un lugar especial en la televisión mexicana y uno de sus mayores referentes fue Dr. Cándido Pérez. La serie comenzó en 1987 con Jorge Ortiz de Pinedo como protagonista y rápidamente se convirtió en un éxito gracias a su mezcla de enredos, humor blanco y personajes entrañables. El doctor era un ginecólogo bonachón que vivía atrapado entre su profesión, su familia y los enredos amorosos que lo rodeaban. Cada episodio presentaba malentendidos y situaciones exageradas que arrancaban carcajadas al público. Los secundarios como Doña Cata o Silvina, la esposa de Cándido, aportaban equilibrio y daban un aire familiar al programa. El formato recordaba a las sitcoms estadounidenses, pero con un sabor muy mexicano. La forma en que retrataba la vida de clase media, con problemas cotidianos llevados al extremo, hizo que muchas familias se identificaran. Tras varios años en pantalla, el programa terminó en 1993, dejando un hueco en la comedia televisiva. Hoy se le recuerda como un clásico que acompañó las noches de millones de hogares y que mostró que la televisión nacional
también podía tener su propia versión de la comedia de enredos. Desde Gallola. A principios de los años 2000, llegó un programa que rompió con todos los esquemas de la televisión mexicana. Desde Gallola, creado y conducido por Horacio Villalobos, se transmitía en Telehit y ofrecía una mezcla de sátira, humor negro y crítica social que pocas veces se había visto en pantalla. Con sketches que parodiaban a políticos, religiosos y celebridades, se convirtió en un espacio irreverente que incomodaba a algunos y fascinaba a muchos. Los personajes como la Maniguis, Doña Naborita o la Supermana se volvieron icónicos por su manera de exponer con humor los tabúes de la sociedad mexicana. Para el público joven era una bocanada de aire fresco porque trataba temas de los que casi no se hablaba en la televisión abierta. El programa trascendió la pantalla con espectáculos teatrales y giras que consolidaron a su elenco. Aunque su etapa en televisión terminó, su estilo dejó huella en nuevas generaciones de comediantes y en un público que encontró ahí un espejo irreverente de su realidad. Hoy se recuerda como una propuesta valiente, que demostró que la risa también podía ser crítica y que la televisión tenía espacio para voces diferentes. Mujer, casos de la vida real. Durante más de 2 décadas, la actriz Silvia Pinal presentó uno de los programas más vistos y comentados de la televisión mexicana. Mujer, casos de la vida real se transmitió de 1985 hasta 2007 y mostraba historias basadas en testimonios reales de mujeres y familias mexicanas. Su estilo era dramático y buscaba sensibilizar al público sobre problemas sociales como la violencia doméstica o las injusticias cotidianas. Cada capítulo era una pequeña historia independiente que comenzaba con la introducción de Silvia Pinal y terminaba con una reflexión. Para muchos espectadores fue la primera vez que la televisión abordaba de forma abierta temas difíciles que solían ocultarse en el ámbito privado. El programa generó debates y conversaciones en hogares, escuelas y oficinas. Sus dramatizaciones se convirtieron en referencia cultural, incluso con parodias en otros programas, lo que muestra el impacto que tuvo en varias generaciones. Aunque dejó de transmitirse, su legado permanece en la memoria colectiva como un espacio que combinó entretenimiento y denuncia social. Recordar Mujer, casos de la vida real, es reconocer cómo la televisión también sirvió como espejo de los problemas del país. La Hora Pico. En el año 2000 apareció un programa de humor que rápidamente se colocó entre los favoritos del público. La Hora Pico reunía a comediantes como Consuelo Duval, Adrián Uribe, Miguel Galván y Lorena de la Garza, en una serie de sketches que caricaturizaban la vida cotidiana de los mexicanos. Con un estilo ágil y personajes recurrentes, el programa ofrecía desde parodias de la política hasta situaciones absurdas en la oficina, el transporte público o la familia. Lo que lo hacía atractivo era su ritmo acelerado y la capacidad de sus actores para improvisar y conectar con la audiencia. La Hora Pico se convirtió en un punto de referencia para el humor de principios de los 2000. Sus frases y personajes se popularizaron en la calle y se replicaban en conversaciones diarias. Para muchos jóvenes fue el espacio que marcó la transición de la comedia de los 90 hacia una nueva generación de comediantes. Aunque terminó en 2007, dejó una huella duradera y varios de sus actores continuaron sus carreras en la televisión y el cine. Hoy se recuerda como un show divertido que retrató con ironía la vida diaria de los mexicanos en esa época. Ensalada de locos. En la década de los 70, la televisión mexicana presentó un programa que se volvió símbolo del humor absurdo y espontáneo. Ensalada de Locos reunió a 3 comediantes inolvidables: Héctor Lechuga, Alejandro Suárez y Manuel el Loco Valdés. Cada uno aportaba un estilo único que, al juntarse, generaba una mezcla explosiva de carcajadas. El programa consistía en sketches donde se parodiaban noticias, costumbres y personajes de la vida diaria. Los guiones parecían estar escritos para romperse en cualquier momento, porque los actores improvisaban y se salían del libreto, lo que hacía que las risas fueran aún más genuinas. El Loco Valdés aportaba su desparpajo,
Alejandro Suárez el humor físico y Héctor Lechuga la crítica política disfrazada de comedia. El público lo esperaba cada semana como una dosis de alegría. Las familias se reunían a comentar los chistes y a repetir frases que rápidamente se volvían parte de la cultura popular. Aunque con los años salió del aire, dejó una huella profunda en la comedia mexicana. Hoy se recuerda Ensalada de Locos como un espacio irrepetible que mostró cómo la televisión podía ser al mismo tiempo divertida, atrevida y cercana a la gente. Otro rollo. En la segunda mitad de los años 90, un nuevo estilo de programa nocturno revolucionó la televisión mexicana. Otro rollo, conducido por Adal Ramones, ofrecía monólogos, entrevistas, concursos y música en un formato que mezclaba humor y entretenimiento con frescura. Cada martes por la noche, millones de personas esperaban escuchar el famoso monólogo inicial donde se comentaban con ironía los temas de la semana. El programa recibió a invitados nacionales e internacionales de gran peso. Pasaron por su escenario artistas como Britney Spears, Will Smith y Ricky Martin, lo que lo convirtió en una plataforma de alcance global. Sus sketches y secciones de comedia con personajes como Armando Hoyos también se volvieron parte de la cultura popular. Otro rollo duró más de una década y se consolidó como el late show más exitoso de México. Fue innovador en su tiempo y marcó un antes y un después en la manera de hacer programas de entretenimiento nocturno. Su último episodio en 2007 cerró una etapa dorada, pero dejó un legado que todavía inspira a quienes buscan mezclar humor, entrevistas y actualidad en un solo espacio televisivo. Siempre hay un recuerdo que aparece de sorpresa y nos conecta con otra época. Fue un programa que llenaba los hogares mexicanos al mediodía con entretenimiento, entrevistas y secciones que hoy parecen irrepetibles. Ese espacio entrañable se llamó Club del Hogar. ¿Con cuál de estos programas creciste tú? ¿Cuál recuerdas con más cariño? Cuéntanos en comentarios. Y si te gustó este recorrido, suscríbete para seguir compartiendo más recuerdos.